vamos a dialogar con Leonardo Umaña, que es secretario general de Alsum, sobre los riesgos que afectan a la cadena logística y las coberturas que el mercado de seguros brinda a este sector, con motivo de un foro que se está desarrollando en Buenos Aires, donde Alsum convocó a especialistas y técnicos que van a debatir estos temas. Bueno, Leonardo, contame cuáles son las tensiones que afectan a la cadena de suministros. ¿Por qué sostenés que la cadena de suministros es frágil? Bueno, Aníbal, creo que eso ya lo evidenciamos en la pandemia. Por ahí cuando compras algo por internet, ni te pones a pensar qué pasa por detrás para que ese paquete, la ropa, los electrodomésticos que estás recibiendo en la puerta de tu casa, cuál fue el journey que hicieron para llegar hasta ti. Y la verdad es que el mundo es mucho más pequeño de lo que lo imaginamos. El mundo hace mucho tiempo migró hacia el just in time, que implica que produces solamente lo que necesitas y tiene que llegar en el momento justo, pero el tema es que lo producimos casi todo muy lejos, en Asia, y pareciera estar lejos, pero en realidad el mundo está absolutamente interconectado y tenemos unos cuellos de botella bien complejos, y solamente voy a mencionar algunos: el canal del Suez, el canal de Panamá, el Mar Rojo, el puente de Verrazano, que es la aproximación al puerto de Nueva York y de New Jersey. Si le llega a pasar algo a ese puente, como sucedió con el puente de Baltimore hace poco, sería aún más trágico de lo que ya fue. Es decir, hay unos cuellos de botella que hacen que el sistema global de abastecimiento dependa de que todo funcione perfecto. Si hay algo que falla mínimamente, puede colapsar el comercio mundial, y ya lo hemos vivido. Claro. Y por eso te digo que nos puede volver a pasar, desafortunadamente. Claro. ¿Y por qué el seguro tiene que estar atento a esa fragilidad? Claro, los aseguradores marítimos, que más que marítimos son los aseguradores de la carga. Correcto. El asegurador marítimo se encarga de absorber el riesgo de la cadena de abastecimiento en todas sus modalidades: por tierra, por mar, por aire. Y desde luego que el asegurado tendrá alguna expectativa de que el seguro lo respalde cuando suceden este tipo de interrupciones. Y sí que el seguro puede ayudar, pero digamos, hay que hacerlo con precaución. Hay que estar de manera permanente, por ejemplo, monitoreando el rediseño de las rutas. Claro. Si tú por ahí no puedes pasar por el canal de Panamá, como está pasando ahora, porque no tienes el nivel de lluvia que permite que el lago o los lagos que abastecen al canal de Panamá operen normalmente, y empiezas a restringir, por ahí las navieras tienen que decidir pasar por el estrecho de Magallanes o por la Patagonia. Claro, por supuesto. Y ese rediseño de rutas hace que el trayecto sea más largo, y el trayecto más largo puede significar, por ejemplo, que las mercancías perecibles se dañen, o que haya más exposición a la piratería, en fin. Entonces, en ese sentido, el asegurador tiene que estar muy atento para poder respaldar con esas nuevas rutas o con esa nueva característica del viaje a sus asegurados, ¿no? Claro, correcto. ¿Y qué me decís de las coberturas para la cadena logística? ¿La oferta de seguros satisface las necesidades de la cadena logística? Pues mira, esa es una pregunta que no solamente nos hacemos en seguros, sino en todas las industrias, ¿no? Si lo que le estamos ofreciendo está adaptado a lo que hoy en día necesita ese consumidor, dadas las transformaciones continuas. Perdón, y en logística sí que se ha transformado esto, ¿no? Primero, toda la tecnología que hoy atiende a la cadena logística. Por ejemplo, el riesgo cibernético. Por ahí hace 20 años, si te decimos que una naviera está muy preocupada porque le puedan hackear sus servidores o desviar sus barcos, pues por ahí te dirían que es más como ciencia ficción, ¿no? Claro. Hoy en día es uno de los principales riesgos que tienen que enfrentar la cadena logística. Claro. O el proveedor logístico ha integrado servicios, entonces hoy asume eslabones de la cadena que por ahí antes los hacía otros proveedores. Entonces el almacenamiento, por ejemplo, hoy es súper normal que un proveedor de servicios logísticos
ofrezca también la parte del almacenamiento. Entonces, Sí. si quiere tener una cobertura holística, seguramente también va a querer que esa porción del almacenamiento, así sea un almacenamiento, digamos, temporal, esté cubierto. O los temas medioambientales. Hoy los estándares son mucho más altos, o dicho de otra forma, el margen de tolerancia de los estados o de la sociedad con respecto al posible daño ambiental es mucho más estricto. Entonces también están esperando que haya una cobertura de seguros que los cubra, Claro. o los hechos terroristas o la protesta social. Claro. Que si yo te digo hace 20 años, si te describo o te proyecto lo que pasó en Chile, en el estallido social, seguramente por ahí un chileno te hubiera respondido que eso no pasa en Chile, que eso pasa en otros países de América Latina, pero que jamás enfrentarían. Y fíjate lo que pasó. Hoy en día ningún país de América Latina está libre del riesgo de la protesta social, que hoy tiene un componente mucho más complejo, porque las redes sociales, por ejemplo, facilitan la coordinación, facilitan el encuentro. Hoy un piquete lo armas en 2 segundos y metes 50.000 personas en una plaza. Y eso también suele dañar la carga, porque suele ser una práctica de esas protestas quemar camiones, bloquear las vías, alterar los puertos. Entonces, sí que hay un espectro muy amplio de riesgos que enfrenta la cadena, pero también hay nuevas herramientas para enfrentar el riesgo también. Hay que reconocer que la logística se ha sofisticado un montón, y que hoy tienen los generadores de la carga y sus proveedores de logística muchas alternativas para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, el asegurador se está preguntando permanentemente si lo que ofrece hace match, ¿no? Calza con esa expectativa de los asegurados. Y sí que ofrece el sector asegurador, mejor, diferentes alternativas, no solamente en el ramo de seguros marítimos, sino también en el ramo de seguros de propiedad o property, que le llaman los aseguradores, o en las líneas financieras. Te pongo un ejemplo. Las coberturas de riesgos cibernéticos suelen ser ofrecidas a través de líneas financieras. Sí. Las coberturas de almacenaje pueden ser ofrecidas por las líneas de property. Las coberturas de daño ambiental pueden ser ofrecidas por el ramo de responsabilidad civil. Y así, digamos, el sector asegurador tiene diferentes alternativas para configurar una oferta, digamos, integral, independientemente de cómo internamente el asegurador se organice para poder respaldar esos riesgos. Entonces, pero no nos podemos dormir en los laureles, o no se pueden dormir las aseguradoras en los laureles. Ese entender las necesidades de transferencia de riesgo o de gerenciamiento de riesgo de los asegurados es una tarea continua, Sí. que no para, que todos los días paran. Quienes se roban las mercancías, aquí en Argentina les suelen llamar piratería del asfalto. Correcto. Están haciendo planeación estratégica, reuniones, o sea, son súper dinámicos los criminales, los delincuentes, ¿no? Por poner solamente el ejemplo de las interrupciones que se deben a robo de mercaderías. Entonces, tenemos que ser igual de astutos o más astutos, o la negligencia que por ahí te puede generar un volcamiento o demás. Siempre hay que estar monitoreando para tratar de responder con coberturas que sean asequibles, que sean modernas. Sí. Pero es una tarea continua. Lo que quiero transmitir es que el asegurador está consciente de eso, y no se está durmiendo sus laureles, sino que permanentemente, y foros como el de hoy nos ayudan, porque seguramente a este foro vendrán no solamente aseguradores, sino también empresas que compran el seguro. Claro, Y correcto. por ahí podemos interactuar con ese público y entender mejor esas necesidades. Claro. ¿Cuáles son los objetivos de Alsum? Mira, a la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, que es lo que traduce Alsum, por ahí la palabra suscriptor a veces no se entiende muy bien, es ni más ni menos que la asociación de las aseguradoras que aceptan riesgos marítimos en América Latina, que están basadas en América Latina o en otras latitudes, pero que les interesa el riesgo marítimo o el riesgo logístico o el riesgo de embarcaciones también. En este rubro también entra el aseguramiento de pesqueros, de flotas pesqueras, de remolcadores, de embarcaciones de recreo, de placer. También, por ejemplo, las barcazas que van por los ríos. Para Argentina es muy importante el río Paraná para sacar todo el cereal y todo eso. Ese tipo de embarcaciones también están respaldadas por los aseguradores marítimos. Las responsabilidades marítimas, por ejemplo, que enfrenta un puerto, todo lo que puede salir mal en un puerto y por ahí te demandan al puerto para que responda, eso también se puede respaldar con alguna línea del seguro marítimo.
Entonces, hace más o menos 15 años, con un grupo primario de reaseguradoras y de aseguradoras, nos dimos a la tarea de armar un colectivo que ofreciera oportunidades de capacitación y de actualización profesional de forma asequible, a precios muy cómodos, en español además, porque sí que existen alternativas, pero en otros países y por ahí no tan económicas o en inglés o en alemán o en francés. Correcto. Entonces vimos la masa crítica de unir este ramo. Además es un ramo pequeño que genera en promedio el 5% de las primas de una aseguradora. Entonces por ahí no es la gran preocupación del CEO de una aseguradora. Pero uniendo a todos los países de América Latina, sí que logramos armar un foro permanente de discusión, sí logramos financiar cursos de acreditación de clase mundial, logramos ofrecer congresos. En México hace 2 años metimos 500 personas. Claro. Este año el congreso, que es como el gran evento anual de 3 días de conferencias y de oportunidades de networking, lo haremos del 8 al 10 de octubre en Santiago de Chile y esperamos contar con la presencia de 500 personas. Claro. Que eso para un ramo tan de nicho como los seguros marítimos en realidad es mucha gente y el perfil es muy alto, son tomadores de decisión la mayoría. Entonces, para eso está el Zoom, para facilitar esa formación de calidad de todas las personas que se dedican a entender el riesgo marítimo, a respaldarlo, a suscribirlo. Y no solamente tenemos en la asociación a empresas de seguros y de reaseguros, sino que hemos invitado a que todos los eslabones de la cadena nos acompañen. Entonces vas a encontrar brokers, liquidadores de siniestros, abogados maritimistas, gerenciadores de riesgo. Es un ecosistema que está en permanente discusión de los hechos que afectan este negocio. Por ejemplo, hace poco, ya sabes del buque portacontenedores Dalí, sí, que colapsó un puente en Baltimore. Muy rápidamente pudimos armar foros de discusión para entender las implicaciones o las enseñanzas o qué podíamos, digamos, aprender de lo que había pasado de cara al futuro, porque, insisto, la cadena logística enfrenta amenazas que la vuelven muy vulnerable, es muy frágil. Claro, perfecto. Para eso estamos en el Zoom y eso es lo que hacemos en Argentina, en casi todos los países grandes de América Latina, es acercar esas posibilidades de capacitación. Y esta semana estuvimos en Buenos Aires porque vamos a ofrecer un foro para hablar de temas que involucran al mercado argentino, pero que también son de interés para el resto de América Latina. Claro, correcto. Bien. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Aníbal. La verdad, valoramos mucho esta oportunidad.